Y bueno, pues ya es la última sesión, es tiempo de hablar de fe, esperanza y milagros. Pero en esta noche, en esta tarde-noche, yo titulé este mensaje que dice: Jesús me dice, ven. ¿Cuál es el título? Jesús me dice, ven. Y bueno, gracias a Dios por este día, gracias a Dios por este congreso. Y realmente todos ustedes son increíbles. De verdad, gracias por venir en esta noche, en este día. Gracias porque juntos hemos podido entrar y sumergirnos en la palabra de Dios. Que al final del día lo mejor que nosotros podemos escuchar y aprender y conocer es de la palabra de Dios. Y si tú estás listo para conocer más atributos de Jesús, grita un fuerte amén. Amén. Ok. Bien, pues hoy vamos a estar hablando de la fe, pero no solamente de lo que es la palabra fe, sino una fe que es sin límites. Una fe que no tiene un tope. Una fe que solamente nosotros podemos tener y ponerla en práctica en Jesús, solamente en Jesús. Y la fe para todos nosotros es el cimiento de nuestra vida. Para todos nosotros la fe es el cimiento de nuestra vida, porque nuestra fe está puesta en Jesucristo. Y muchas de las ocasiones nosotros podemos tener en algunos momentos de nuestra vida fe, pero en algunos otros momentos tal vez no puedas tener fe. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando te está yendo todo muy bien, cuando todo está funcionando perfectamente, puedes tener fe y decir gracias Dios. Pero a veces pueden haber momentos en los que tú te encuentres preocupado, en los que tú te encuentres angustiado, que tal vez reprobaste y no sabes cómo decirle a tu papá, o que ya te van a acusar y te van a marcar de la escuela porque hiciste algo incorrecto en la escuela, y te van a marcarle a tus papás y te sientes presionado, o porque tal vez puedas tener un problema financiero, o porque tal vez alguien te hizo daño y no sabes cómo contárselo a alguien. Y en esos momentos tal vez tu fe es pequeña, tal vez en esos momentos no te acuerdas de tu fe. Pero nosotros tenemos que tener la fe en todo momento, en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Tu fe debe de estar presente. ¿Y por qué te digo esto? Porque Jesús es el cimiento de nuestra fe. Y Jesús, como lo hemos visto durante todo este día, Jesús vive en ti. Dile al que tienes a un lado: Jesús vive en ti. Y tenemos que tener algo súper claro, familia. Si a alguien tú puedes entregarle tus cargas y tus problemas, es a Jesús. Él está listo para que tú se las puedas entregar. Él quiere caminar contigo, Él quiere avanzar contigo. Nada más que a veces en la vida tratamos de tener a Dios limitado. En un momento sí, Señor, y en otro momento no. Solamente cuando me conviene, pero estos intereses que me pasas a afectar, no. Pero nosotros tenemos que testificar nuestra fe en todo tiempo y en todo momento. A veces nos falta fe. Te puede faltar fe tan sencillamente cuando a lo mejor alguien te puede invitar a echarte unas chelas, y en lugar de decirle, ¿sabes qué? Yo no bebo porque Dios me enseña a no beber, a no caer en disolución. Es más fácil decir: no puedo, ya me están esperando en casa, mañana tengo un compromiso temprano. Y pones argumentos que están ocultando y tapando tu fe. Pero ¿sabes una cosa? La fe no se puede esconder, porque la fe vive en ti. La fe vive en ti porque Jesús vive en ti. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Milagroso Jesús, te damos gracias por tener a cada una de estas hermosas vidas en tu casa, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros podemos conocerte más,
porque podemos admirarte más y porque podemos seguirte, oh Dios. Gracias porque tú nos brindas de tu tiempo. Gracias, Señor, por ser el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, tú enviaste a tu Hijo unigénito a derramar su vida en la cruz para que nosotros podamos tener esperanza, salvación y vida eterna. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, que creemos que tú estás aquí, moviéndote entre nosotros. Y te pedimos, hermoso Jesús, que aumentes nuestra fe, que hagas lo que tengas que hacer. Aquí están estos corazones que son tuyos, hermoso Dios. Gracias por tu tiempo. Y en tu nombre oramos y todos decimos amén. Amén. Muy bien, pues vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que ya conoces esta porción bíblica, pero dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca a ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y aquí podemos ver a un Jesús que les da instrucciones a sus discípulos. ¿Y cuál fue la instrucción? Que se fueran en una barca y que cruzaran, ¿a dónde? A otra ribera. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque Jesús acababa de hacer un milagro tan grande que yo creo que tú sí lo conoces. Cuando le da de comer a la multitud con una porción pequeña de comida. ¿Y por qué digo una porción pequeña de comida? Porque la porción que Jesús multiplicó era de una loncherita de un niño. Y la palabra de Dios nos menciona que Jesús alimentó a 5,000 hombres. Pero si hacemos cuentas a ojo de buen cubero y contamos también mujeres y niños, aproximadamente fueron 15,000 personas. Y tú puedes decir, ¿cómo de una loncherita de un niño con unos pequeños panes? Porque ¿crees que un niño traería en una loncherita un baguette? Obviamente no. Traería uno pequeño, uno para su tamaño, y también traía peces. No traía unos filetones. Traía tal vez unas sardinitas, porque eran para un niño. Pero lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Amén. Y puede sonar como bastante descabellado el hecho de que pueda Jesús alimentar a 15,000 personas. Y no solamente las alimentó, sino también ese alimento sobró. Aparte de darles un festín, un banquete, sobra. Y eso solamente lo hace Jesús. Es el único que puede hacerlo. Entonces, Él acababa de alimentar a la multitud. Y por eso es que dice, entre tanto, Él despedía a la multitud. Es como cuando estás con tu familia y a lo mejor ya se tienen que ir de algún lugar, tal vez de una fiesta, y te dicen, no, ¿sabes qué? Váyanse saliendo así poquito a poquito, ¿no? Para que no nos digan que nos quedemos más tiempo, así, sácanse poquito a poquito, sin que se den cuenta. Bueno, pues algo era así. Jesús iba a despedir a la gente. ¿Por qué? Porque si sus discípulos se quedaban, podían entretenerlos más, y ellos ya tenían planeado lo que tenían que hacer. Pero entonces Jesús les dice, adelántense ustedes. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte Orab aparte, y cuando llegó la noche estaba allí, ¿qué? ¿Estaba cómo? Solo. Entonces, despedida la multitud. Jesús se quedó con ellos todavía un momento, pero esa multitud buscaba a un Jesús que hoy en día la gente sigue buscando. A un rey. La gente buscaba a Jesús como rey, pero como un rey político, como un libertador, en el sentido de que ellos querían salir de la opresión que el Imperio Romano tenía sobre el pueblo judío, y pensaban que Jesús era quien iba a librarlos de esa esclavitud, de esa opresión. Pero ¿sabes una cosa? Hoy en día nosotros también podemos buscar a un Jesús que cumpla nuestros intereses. Pero Jesús
no está para cumplir intereses. Él está para algo más grande. Él está para que sea el Señor y el Salvador de tu vida. Porque a veces nosotros queremos tan sencillamente al Jesús Aladino, al Jesús que yo lo invoco y le pido deseos. Y si te das cuenta, a veces las oraciones son solamente eso, puro pedir, 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 pedir. Y cuando ya terminaste tu parte de pedir, cuando ya vienen las gracias, te duermes. Y ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos que entender que Jesús es más que eso. Jesús es más que milagroso. Y nuestro Señor Jesucristo obra y actúa en nuestra vida porque nos ama y porque le place y porque su voluntad es buena. Pero no es lo más importante los milagros, no es lo más importante tus intereses. Lo más importante es que tú tengas salvación y vida eterna. Porque si fuera más importante tus intereses, entonces Jesucristo no hubiera tenido sentido que fuera a la cruz. ¿Estás de acuerdo? Porque entonces, ¿para qué lo hacía? Si la gente ya lo proclamaba rey. ¿Por qué? ¿Por qué lo proclamaba rey? Porque los alimentaba, porque los sanaba, porque los ayudaba. Pero nosotros tenemos que entender que eso no es lo más importante. Lo más importante es que Jesús sea tu Salvador. Amén. Y entonces dice que subió al monte. ¿Para qué? ¿Para qué subió? Para orar. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros oramos? ¿Cuánto tiempo tú le tomas a la oración? Habrá mucha gente que podrá decir, ay, yo hago muchas cosas para servir a Dios. Ay, yo dono mucho dinero a la obra de Dios. Pero nunca escuchas a una persona que diga, ay, yo oro demasiado que ya no puedo orar más. Nadie lo dice. Porque no todos lo hacemos, pero es sumamente importante. Jesús subió al monte a orar. Y aquí estamos hablando de que Jesús había tenido ya un día largo. Jesús había estado ya en un día ayudando a la gente, a la multitud, a 15,000 personas atendiéndolos con el pan. Pero aún así, cuando él estaba cansado, ora. Y cuando tú estés cansado, lo que tienes que hacer es orar, no dormir. Porque cuando tú oras y te encuentras débil en la oración, tú te vuelves fuerte. Y no por ti, sino porque Dios está contigo escuchando cada una de tus necesidades. Amén. Entonces, dice, cuando llegó la noche estaba allí, ¿qué? Solo. Estaba solo. Nosotros tenemos que tener esa importancia de tener nuestro tiempo con Dios. Amén. Ahora, debemos anotar esto en nuestra cabeza. Una de las claves para tener una fe sin limitaciones, para tener una fe ¿cómo? Sin limitaciones. Una fe sin limitaciones es tomar tiempo en oración con Dios. Tenemos que tomar tiempo de oración con Dios. Sea temprano, sea en la noche, sea durante el día, tú tómate tu tiempo. Desconéctate, porque ahí decía que estaba ¿qué? Solo. Desconéctate de las cosas. Y no te estoy diciendo que dejes de hacer tus deberes, sino que busques el tiempo para que tú puedas entrar en oración con Dios. Amén. Tú tienes que tomarte un tiempo, apártalo. Jesús lo hizo. Verso 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. Y dice que la barca estaba en medio del mar. Ahora, imagínate esta escena. Imagínate que tú eres de los discípulos de Jesús y Jesús te dice, hey,
pasa al otro lado, allá te veo, al otro lado de la ribera. Y entonces ahí vas con tus cuates, en un barco, en una barca, en una lancha. Pero de repente estás en la noche, en medio del mar. Y las olas están dando en contra de ti, en tu cara y tus amigos en esa misma noche. Imagínate en esa escena. ¿Volteas a cualquier lado y vas a alcanzar a ver algo? No. ¿Por qué? Porque es de noche. Lo único que alcanzas a ver es que ahí viene una ola y te pega y te golpea. Pero Jesús ya te había dado una indicación. La indicación era que tú tenías que pasar a la otra ribera. Y si Jesús te ha ordenado algo, es porque Él te ha dado la gracia suficiente para que tú puedas llegar al otro lado de la ribera. Amén. Entonces, tienes que tener fe, y una de las claves es la oración. Ahora, estos hombres ya estaban llenos de miedo, y a veces en la vida nosotros podemos encontrarnos en situaciones así, que podamos decir, ya es tarde y no se arregla nada, ya no sé qué hacer, ya las olas me están ahogando, ya no puedo alcanzar a ver más. Y muchas veces así nos hemos sentido, con el agua hasta el cuello, ¿sí o no? Pero ¿sabes una cosa? Así como los discípulos de Jesús sentían miedo, también nosotros lo hemos sentido, pero ellos confiaban en Jesús. Y yo creo que tú y yo, igual que los discípulos, si hubiéramos estado en esa balsa, hubiéramos dicho, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Jesús? Ayúdanos. Y eso sucede en nuestra vida. Cuando nosotros estamos inmersos en problemas, a veces podemos decir, ¿y dónde estás, Dios? Te necesito, ayúdame, sálvame, sácame de esta. Pero Jesús no deja de escucharte. Jesús sabía que sus discípulos iban a tener problemas, y Jesús previamente oró por ellos. ¿Ves el amor de Jesús? ¿Qué hace Jesús? Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando como sobre el mar. Y esto de la cuarta vigilia de la noche está hablando que eran las 3 de la mañana. De 3 a 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Ahora imagínate a las 3 de la mañana en ese barco, todo mojado, todo sacado de onda, todo frustrado, porque no puedes avanzar, porque las olas estaban en tu contra. Y es muy fácil avanzar cuando todo el viento va a tu favor y las olas están a tu favor, y ahí sí decimos, wow, qué contentos estamos, Dios nos está ayudando. Pero cuando vamos contra corriente y nada nos está resultando, porque hemos tenido días que han sido los peores días de nuestra vida, que ni siquiera era mejor despertarnos. Pero cuando vienen esos días horribles, es cuando nosotros tenemos que clamar a Jesús. Porque Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Vino a ellos. ¿Y cómo vino? Andando sobre el mar. ¿Alguien pudiera caminar así en la alberca por arriba? No, te hundes. Por el mar, menos, las olas no te dejan. Es imposible. Pero te repito, para lo que la gente es imposible, para Jesús es ¿qué? Posible. Para Jesús fue posible caminar sobre el mar para ir a ayudar a sus discípulos. Imagínate estar ahí con tus amigos en esa barca contra corriente 9 horas. Imagínate en esa barca que estás dándole recio, remando y todos remando a la vez, pero no avanzas. ¿Te ha pasado eso en tu vida? ¿Te has sentido así que te esfuerzas mucho, que trabajas mucho y nada más no ves nada de resultados?
Así se sentían estos hombres. Pero Jesús fue a rescatarlos. Jesús te manda a cruzar el mar. Jesús te manda a cruzar la tormenta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si Jesús te manda a cruzar la tormenta? Vas a decir, no, pues yo mejor tomo un avión, ¿cómo me voy a ir en la balsa? No, si Jesús ya te ha dado esa instrucción es porque Él te ha dado la gracia suficiente para pasar al otro lado. Amén. Entonces, familia, tenemos que entender que los propósitos de Dios, aunque tú a veces los veas difíciles, complicados, son importantes para tu vida. ¿Era importante para estos discípulos pasar sobre esa situación? Sí. Las pruebas son para ver el resultado de nuestra fe. Porque muchos dicen, es para aumentar la fe. Pero es para poner en práctica tu fe. Para ver de qué estás hecho realmente. Para ver si te vas a rajar o vas a caminar con Dios. Y nosotros tenemos que entender esto, familia. Nosotros tenemos que tener fe. Y te repito, la fe no es de momentos, la fe es de siempre. ¿Ok? Ahora, verso 26 dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué? Se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Imagínate los discípulos diciendo, lo que nos faltaba, un fantasma. Ya no podía irles peor. Ya ahora estaban ellos viendo ¿qué? Un supuesto fantasma. Ellos gritaron de miedo. Pero tenemos que darnos cuenta que Jesús viene al rescate. Y ellos decían, un fantasma. A lo mejor nosotros, si hubiéramos estado en la balsa, hubiéramos dicho, nos regresamos y le decimos a Jesús, le mandamos un WhatsApp de que, ¿sabes qué? Pues no pudimos porque nos encontramos un fantasma. ¿Será posible que puedes venir por nosotros? Y a veces queremos que las situaciones sean así de sencillas y de fáciles en nuestra vida, pero todos necesitamos tener un proceso, todos necesitamos tener un crecimiento, y ese crecimiento se demuestra en la debilidad. Porque cuando tú eres débil, Jesús es fuerte en ti. Amén. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo les dijo? Tened ánimo. Les dijo, no se preocupen, tranquilos. Porque a lo mejor nosotros nos estamos imaginando algo de que ya estaban por regresarse, ¿no? ¿Quién va a querer ir a la misma dirección de donde venía el fantasma? Entonces Jesús les dice, tranquilos, yo soy. Y Jesús se muestra aquí como el yo soy. ¿Recuerdas la zarza que le fue manifestada, el fuego que le fue manifestado a Moisés? Esa zarza le dijo, cuando le preguntó, ¿y quién eres? Le dijo, yo soy. ¿Y era quién? Dios. Esa zarza era Dios, ese fuego era Dios. Pero déjame decirte que solamente Dios es suficiente para hacer fuego. Porque hoy en día, por ejemplo, si tú quieres hacer una carne asada, necesitas carbón, ¿no? Pero para que ese carbón esté ardiendo, necesitas fuego y carbón. Pero a lo mejor tú puedes decir, es que yo tengo mi asador de gas. Bueno, entonces necesitas gas y fuego. Pero Dios no necesitaba algo más. Él es totalmente suficiente y poderoso. Y por eso es que aquí
Jesús se presenta como el yo soy, porque Él es el mismo Dios. Él es Dios. Cuando a veces en otros lados te lleguen a decir, no, es que Jesús no es Dios. Los testigos de Brooklyn dicen que Jesús no es Dios. Pero ¿sabes una cosa? Jesús es Dios y aquí lo está hablando. Ahora, también dice otra palabra importante. Dice, no temas. ¿Sabes cuántas veces está la palabra no temas en la Biblia? Están 365 veces escritas. ¿Para qué? Para que todos los días tú tengas un recordatorio de que no debes de temer. Porque Jehová, porque Jesús está contigo. En todo tiempo, en cualquier momento. Va a haber días en que te vas a levantar con el pie izquierdo y va a haber días en que te vas a levantar con el pie derecho. Pero tú tranquilo, no temas. Y esto de no temas es la esperanza que Jesús te da todos los días. Y cuando sientas que tu bote se está balanceando, cuando sientas que las olas están chocando tu cara, recuerda que hay una esperanza que se llama Jesús. Recuerda que tienes que tener ánimo y recuerda que no debes de tener miedo, porque Jesús es nuestra esperanza de vida. Jesús es Dios. Se presenta como el gran yo soy. Amén. Verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, siempre con la boca abierta. Y a veces nosotros somos esos. O en lo personal yo soy ese. Siempre con la boca abierta. Siempre de intrépidos. Y a lo mejor tú podrás decir, no, pues ¿para qué tanta adrenalina a la vida? ¿No? ¿Sabes una cosa? Pedro quería ir con Jesús por una sola razón. Porque Pedro, graba esto en tu corazón, Pedro se sentía más seguro con Jesús que en la balsa. Por eso Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y te digo una cosa, no va a haber lugar más seguro que estar con Jesús. Porque es el lugar donde tú vas a tener esperanza. Porque es el lugar donde tú vas a decir, todo va a estar bien. Porque es el lugar donde tú vas a estar tranquilo y vas a estar literalmente pensando en que Dios, que Jesús lo va a hacer nuevamente. Jesús lo hace una y otra vez porque Él te ama. Y aunque tú le hayas fallado una y otra vez, Jesús es bueno contigo porque Él te ama. Amén. Ahora, Jesús nos va a decir lo siguiente, verso 28. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Verso 29. ¿Recuerdas cómo se llamaba el mensaje? Jesús me dice, ven. Y cuando tú estés en una situación, Jesús te dice, ven. Y Jesús dijo, y Él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas. ¿Para qué? Para ir a Jesús. Es grandioso esto. Pedro caminando sobre las aguas. Él amaba tanto a su Señor que él quería estar con Él. Amaba tanto a Jesús que él decidió, no teniendo ninguna duda de principio, en ir a Jesús. Pero chécate qué dice el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Comenzando ¿qué? A hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Que Jesús te dice, ven, aquí estoy, ven conmigo, ven a mí.
nosotros decimos, ay, 5 minutitos más en la cama. Uy, no, hoy juega el Puebla, no puedo ir a la reunión, ¿no? Uy, no, pues voy a ir con mis amigos a tal lado y no puedo ir a la iglesia. O tu mamá o tu mamá llega a decir, no, pues el domingo es día de lavar ropa, pues no puedo ir a la iglesia, ¿no? Y entonces dices, bueno, si mamá no va, pues ¿para qué voy, no? Nosotros tenemos que tener claro que si Jesús te dice, ven, es ven. Amén. Sea cualquiera que sea la circunstancia. Si dice aquí que tuvo miedo, comenzando ¿qué? A hundirse. Y Jesús fue clarísimo previamente, les dijo, no temas. Les dijo, no tengas miedo. Y Pedro, se baja del barco y tiene ¿qué? Miedo. Y todos los días Dios te quiere decir no temas, y todos los días tú tienes miedo. Y todos los días de repente nos puede dar ansiedad, preocupación. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si Jesús te está diciendo, ven a mí. Y si tú vienes a mí, cuando tú vengas a mí, no va a haber temor. Va a ser el lugar más seguro. Pero Pedro, como tú y como yo, decía, amo con todo mi corazón a Jesús, quiero ir con Él. Pero cuando a veces tú puedes ver las circunstancias en tu vida, entonces parece que ya no quieres ir a Él. Empiezas a hundirte, empiezas a detenerte. Y estas circunstancias a veces pueden suceder de que las cosas no te están resultando para nada, y de que a lo mejor ya has estado pidiéndole a Dios ciertas cosas y tal vez las cosas no están funcionando y no están saliendo como tú las estás pidiendo. Y entonces, ¿qué dices? Uy, pues creo que no me está escuchando. No, pues creo que me está ignorando. Pues creo que no me está escuchando, no me está haciendo caso. Pues entonces, pues ¿para qué voy con él si ni me hace caso? Entonces, debemos entender que cristianos somos nosotros. Los cristianos como la multitud que querían a Jesús por sus intereses, o los cristianos como Pedro y como sus discípulos que buscaban a Jesús como su Señor, como su Salvador. ¿Cómo? ¿Cómo es que venimos a Él? Recuerda que Jesús es más que tus intereses. Él es más que eso. Él es más que los milagros. A Él lo que le importa más que hacer milagros es tu corazón, es tu alma. Por eso es que Él se entregó en la cruz. Amén. Entonces, al hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y has visto esa foto donde está Jesús así inclinado con una mano abajo del mar y una mano así tratando de agarrarla? Es esta escena. Es esta escena. Verso 31. Al momento Jesús, ¿qué hizo? Extendió la mano. Cuando tú pides al Señor que te salve, el Señor ¿qué va a hacer? Salvarte. Él extiende la mano para salvarte. Y nosotros tenemos que tener esa esperanza, familia, que Jesús es quien nos puede sostener, quien nos puede rescatar, quien nos puede salvar de la situación en la que tú te encuentres. Amén. Ahora, aquí podemos ver a un Pedro que Jesús le termina diciendo, asido de él, y le dijo, hombre, ¿de qué? De poca fe. ¿Por qué dudaste? Si Jesús te está diciendo, ven, ¿por qué dudas? Y cuando Jesús te está llamando, también vas a tener al diablo del otro lado,
diciéndote, no vayas. ¿Para qué? ¿Para qué si cuando tú le pediste esto, no te lo dio? ¿Para qué si no te está yendo nada bien? ¿Para qué? Y así es el diablo. ¿Es el padre de qué? De mentira. Quien te va a hacer dudar. Nosotros, familia, tenemos que tener fe. Y una fe, estábamos viendo de inicio, sin limitaciones. Una fe que no te detenga. Una fe que cuando Jesús te invita a confiar en Él, tú avances en Él. Sea cualquiera que sean las circunstancias, sea en los buenos momentos y sea en los malos momentos. Pero sabes una cosa, hemos estado viendo que esta fe, y una de las claves para aumentar la fe, para fortalecer los músculos de la fe, lo vimos en Jesús, que era ¿qué? En la oración. Debes de orar. Debemos de buscar a Dios en todo tiempo. Y la fe normalmente se va a demostrar en los lugares donde se debe de esperar gran fe. Y cuando tú te encuentres en esa situación complicada, es el perfecto momento para mostrar fe. Porque hay una esperanza, 100% que hay una esperanza. Y esa esperanza es Jesús. Verso 32. Cuando ellos subieron en la barca, ¿qué? Se calmó el viento. O sea, cuando Pedro y Jesús suben a la barca, se calma el viento. ¿Qué era lo que necesitaban estos discípulos para que el viento estuviera calmado? Necesitaban a Jesús. Y en la vida es lo mismo. En la vida vas a estar remando contra corriente. Hoy en día las redes sociales te van a estar llenando de falsas verdades, de ideas bien burras, pero la única verdad absoluta, como lo vimos en la mañana, es Jesús. Entonces, cuando tú tienes a Jesús en tu vida, aunque tú vayas contra corriente, aunque tú vayas contra los problemas, el viento va a tener que calmarse porque Jesús está en esa situación. Y Jesús es un Dios de milagros. Y yo creo que todos, como lo estábamos viendo cuando estábamos cantando, todos necesitamos de los milagros de Jesús. Al final del día no es lo más importante, pero Dios obra milagrosamente porque nos ama, porque su bondad es grande. Jesús es más que los milagros. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor. Eso es lo más importante. Porque lo más importante, el evento más importante que hizo Jesucristo no fueron los milagros. El evento más importante que hizo Jesús, te lo repito, fue derramar su sangre preciosa en la cruz. Entonces, familia, chécate lo que dice el verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, ¿eres quién? Hijo de Dios. ¿Fuerte? Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Entonces cuando te digan, no, es que Jesús es una cosa y Dios es otra, aquí lo está diciendo claro. Y entonces dile, bueno, arráncale la hoja. A ver si se atreve a arrancarle la hoja a la Biblia. Porque Jesús verdaderamente es Dios. Amén. Entonces, ¿cuál fue la reacción de estos discípulos? Estaban en un momento súper complicado. Cuando todo se calma, ¿ellos qué hacen? Adoran. Adoran. Y nosotros tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo con nuestra vida. Amén. Voy a invitarte a que te pongas de pie.
Y lo más lógico que nosotros podemos tener en nuestra vida es adorar a Dios. Eso es lo más lógico que nosotros podemos hacer. Y adorar no solamente en el sentido de venir a cantarle alabanzas, sino de adorarle con nuestras acciones, con tu vida en servicio a Él. Yo quiero preguntarte, si Jesús te dice, ven, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir.